Saludos a todos. Hoy nos enfrentamos a una situación preocupante que merece toda nuestra reflexión y atención. Anoche, en la calle Ferraz de Madrid, donde se encuentra la sede del Partido Socialista Obrero Español, tuvo lugar una manifestación imprevista. En España, para poder ejercer el libre derecho de manifestación, se debe notificar previamente a las entidades gubernamentales. Esto quiere decir algo profundamente antidemocrático, y es que la policía puede, sin ninguna justificación especial, disolver la manifestación si así lo considera oportuno. En este particular se trataba de una manifestación en contra del pacto entre el Partido Socialista y Junts para conseguir el Partido Socialista una posición de gobierno a cambio de una ley de amnistía. El motor principal de esta manifestación era la anticonstitucionalidad de este hecho, es decir, una manifestación que se posicionaba a favor de la Constitución del 78, que en este canal tanto subrayamos que es la causa principal del problema. Si bien, aunque en este canal estoy radicalmente en contra de que los partidos pacten de espaldas al pueblo y mercachifleen con el patrimonio nacional para conseguir sus propios intereses, en este caso formar gobierno, eso no hace ni mucho menos que esté a favor de las tesis de los manifestantes, que es decir, no hace ni mucho menos que esté a favor de la Constitución del 78. Particularmente porque la Constitución que exigen que se cumpla ha nacido para ser sistemáticamente incumplida y para no ofrecer ningún límite ni control a la clase política, como ya venimos subrayando en todos los vídeos anteriores. Pero aquí el asunto crucial es que el derecho de manifestación es un derecho fundamental y nos encontramos ante unas personas congregadas de manera pacífica, de manera no disruptiva, que no estaban asaltando los límites establecidos por las fuerzas policiales y que además defendían la legalidad, por más que la legalidad sea tramposa, y en este canal defendamos que esa legalidad tiene que ser totalmente abolida y sustituida por una verdadera constitución. Y ante unas personas que pacíficamente se manifiestan en defensa de la ley, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el Estado ha utilizado la fuerza de manera absoluta y obviamente abusiva, utilizando gas lacrimógeno para disolver una concentración pacífica en defensa de la ley. Y como no, por supuesto, la correspondiente dosis de polarización en las redes sociales y en los medios de comunicación, dando a entender que esta concentración ha sido una concentración muy radical de extrema derecha. Era una concentración especialmente y sobre todo parece ser de gente mayor defendiendo la legalidad, que creen erróneamente que tanto les ha costado obtener y defender para tener lo que creen erróneamente también que es una democracia en este país. Pero es que aunque esta gente fuera de extrema derecha, aunque esta gente tuviera unas ideas totalmente deleznables, no irrealizables, no utópicas, no propias de un engaño, sino deleznables, igualmente tendrían que estar amparados bajo el derecho de libre manifestación y deberían de ser respetados, no utilizarse contra ellos una fuerza policial absolutamente desmedida y absolutamente desproporcional. Pero ¿qué dices, Alejandro? Se te ha ido la cabeza, no hemos visto imágenes de muchísimos heridos, ni parece haber pasado algo tan grave como para que digas esto. Pues creo que sí, ha ocurrido algo mucho más grave de lo que aparenta ser. Y es que si bien la Constitución del 78 nace para impedir toda suerte de límites al control político, para posibilitar todas las aberraciones legales que se están produciendo y se producen constantemente y se han producido en la historia de la supuesta democracia de este país, si bien esa Constitución nace también para evitar que el pueblo tenga ningún tipo de garantías jurídicas, ningún tipo de garantías legales y ningún tipo de defensa ante el poder abusivo, sí que es cierto que normalmente, salvo en algunas situaciones, este Estado pretende comportarse en el uso y ejercicio de las libertades civiles como un Estado democrático. Por lo tanto, normalmente no es un Estado que se caracterice por su brutalidad y por atentar de manera tan frontal como ha ocurrido en esta ocasión contra los derechos de los ciudadanos. Y no, lo que ha ocurrido no quiere decir que se esté violando cada vez más la separación de poderes, que estemos en un Estado menos democrático, no. Lo que ha ocurrido es simplemente una muestra del abuso de poder que realmente tienen, porque la Constitución les concede, los políticos. Pero independientemente de tu ideología, independientemente de si estás de acuerdo conmigo en que España no tiene límites y control al poder político y que necesitamos una democracia, independientemente de todo eso, lo que no podemos consentir más allá de la legalidad es que el Estado, que posee el monopolio legal de la violencia, utilice de manera absolutamente abusiva, pasando por encima de todos los estándares internacionales,
el poder. Y eso no se puede consentir. Porque aunque la ley lo permite, aunque no ha cambiado nada en el paradigma sistémico, el pueblo no puede permanecer impasible ante este uso descarado de la violencia. Pues si lo hace, puede servir de precedente. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué le pongo esta nota a pesar de no ser un hecho que ha causado grandes heridos, como sí que ha pasado en algunas otras manifestaciones? Pues lo digo simplemente por el uso de una herramienta como es el gas lacrimógeno, que está reservada para ocasiones muy puntuales de extrema necesidad, en las cuales las situaciones de violencia quedan absolutamente descontroladas y desbordan la eficacia del poder policial, que no puede hacer otra cosa para reprimirlas. Amnistía Internacional incluso condena estas prácticas, el uso del gas lacrimógeno en situaciones pacíficas, en concentraciones que simplemente se quieren disolver, en las que no está ocurriendo ningún altercado muy grave que la policía no pueda frenar de otro modo. Condena Amnistía Internacional incluso en las dictaduras este uso. Los sindicatos policiales además han destacado esto precisamente, que es una herramienta muy restringida, que la última vez que se utilizó fue en Madrid en 2014 porque hubo 60 policías heridos y se entendió que era una situación muy descontrolada que necesitaba de esta herramienta especial, pero no se ha utilizado en ninguna de las múltiples concentraciones que han tenido incluso cargas policiales violentas, ni se ha utilizado cuando, por ejemplo, hubo el incidente que hubo en la frontera entre Marruecos y España, y no es que se deba de utilizar a la ligera ni esté defendiendo en absoluto su uso, pero desde luego no tiene cabida ni tiene ningún sentido el uso que se ha hecho en esta ocasión. Es pues fundamental que como sociedad reaccionemos ante estos hechos, que venzamos la polarización, que además deberíamos de vencer para otras muchas más cosas, y que no permitamos que el Estado, quien en definitiva es el Estado, independientemente del gobierno que gobierne, el que se ve beneficiado por la permisividad y la pasividad ante estos abusos de poder. Ojo, no estoy diciendo que lo haya utilizado todo el mundo, no quiero crispar ni polarizar, pero lo que sí que ocurre es que esta pasividad y esta permisividad dota de herramientas a los políticos para ejercer su poder de manera mucho más abusiva. Y por supuesto, en un canal que defendemos a ultranza la democracia, que explicamos paso por paso todos los problemas que tiene este país, por los cuales no se puede considerar en absoluto democracia, lo que no podemos hacer es no condenar un hecho de esta gravedad. Y aunque no va mucho con este canal, se me ha ocurrido hacer un ejercicio muy simple para ilustrar lo que estoy pretendiendo decir, que no es algo que nace desde mi fanatismo o desde mi inclinación política personal, y que no tiene especialmente mucho que ver con lo que típicamente defiendo, sino que es algo palpablemente y obviamente grave. Para ello, lo que he hecho es preguntarle a ChatGPT, que no es sospechoso de tener un sesgo precisamente de extrema derecha, ni de tener un sesgo contrario a pensar que en España haya democracia, ni nada por este estilo. Y le he preguntado lo siguiente, además algo muy claro y muy simple: ¿cómo calificarías el uso de gas lacrimógeno para la disolución de una manifestación civil pacífica? Entre un 0, práctica solo propia de dictaduras, y un 10, práctica habitual en los regímenes democráticos. Y mucho ojo a la respuesta que de manera natural me ha dado sin ningún inductor ni insistir lo más mínimo más allá de la frase que acabo de leer. La utilización de gas lacrimógeno para dispersar manifestaciones pacíficas es un tema controversial en términos de derechos civiles y humanos. Desde un punto de vista formal democrático, la respuesta podría ser la siguiente. En el contexto de una democracia genuina, el uso de gas lacrimógeno para disolver manifestaciones pacíficas debería ser una práctica excepcional y extremadamente limitada. En una sociedad que respeta los principios democráticos se valora y protege el derecho fundamental a la libertad de expresión y reunión pacífica. La aplicación de tácticas de control de multitudes, como el uso de gas lacrimógeno, debe estar sujeta a estrictos estándares legales y éticos. En una democracia saludable, las fuerzas encargadas de mantener el orden deben utilizar métodos proporcionales y no letales para garantizar la seguridad, evitando el uso excesivo de la fuerza que pueda coartar o reprimir la expresión pacífica de la ciudadanía. Asignar una calificación a esta práctica resulta complejo. Empieza con las típicas excusas para no tener una posición política sesgada, pero sorprende con lo que acaba diciendo. Asignar una calificación a esta práctica resulta complejo en la escala propuesta, ya que la legitimidad de la utilización del gas lacrimógeno varía significativamente en diferentes contextos y países. Sin embargo, desde una perspectiva del respeto a los derechos democráticos, el uso de este tipo de medidas
en manifestaciones pacíficas sería cercano a un 0, reservado para situaciones excepcionales donde la seguridad pública esté gravemente amenazada y sea estrictamente necesario para evitar un daño mayor. Es fundamental recordar que en una verdadera democracia, la protección de los derechos individuales y la seguridad pública deberían equilibrarse sin menoscabar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esta perspectiva se alinea con la defensa de los principios democráticos y el respeto por la separación de poderes, la libertad de expresión y la representación genuina de la voluntad popular a través de elecciones libres y justas. Con lo cual, creo que es más que suficiente. Solo quiero hacer una reflexión final. Si porque te sientes adscrito a una posición ideológica estás dispuesto a vender todos los principios que supuestamente te llevan a esa adscripción ideológica, si por estar suscrito a una adscripción ideológica estás dispuesto a defender a toda costa las acciones de gobierno de una persona que no defiende tu ideología porque está amparado en un sistema que no es democrático y que atenta en contra de la nación, deberías quizá plantearte fuertemente tanto tus convicciones democráticas, tus convicciones ideológicas, como si realmente esa persona se ajusta a ellas en algún modo.